Mi nombre es Abigail Mitchell y tengo 29 años. El día que mi hermano Ethan y yo recibimos nuestras cartas de aceptación a Stanford debería haber sido el día más feliz de mi vida. En cambio, se convirtió en el momento en que entendí realmente cuál era mi lugar en mi familia. Mis padres celebraron el logro de él con champán, mientras que el mío apenas mereció un asentimiento. Lo que ellos no sabían era que, 4 años después, en la graduación, haría que sus rostros palidecieran con lo que había logrado, a pesar de ellos, no gracias a ellos. Antes de contar cómo el favoritismo de mis padres marcó mi vida, dime desde dónde me estás viendo y suscríbete si alguna vez te has sentido ignorado por quienes deberían haberte apoyado más. Crecí en una hermosa casa colonial en Wellesley, un suburbio acomodado de Boston. Desde afuera, parecíamos la familia americana perfecta. Mi padre, Richard Mitchell, era un exitoso abogado corporativo en una de las firmas más prestigiosas de Boston. Mi madre, Diana, trabajaba como pediatra en una consulta privada. Teníamos la casa bonita, las vacaciones en Martha's Vineyard y todas las comodidades del éxito de clase media alta. Pero dentro de esas paredes perfectamente pintadas había un desequilibrio que definió mi infancia. Mi hermano Ethan nació 2 años después que yo. Desde que pudo caminar y hablar, estaba claro que él era el hijo predilecto. Era naturalmente atlético, extrovertido, y tenía ese encanto fácil que hacía sonreír a los adultos. Yo era más callada, introspectiva, y encontraba mi alegría en los libros y el aprendizaje. Estas diferencias no deberían haber importado, pero de alguna manera se convirtieron en la base para años de trato desesperado. Me di cuenta por primera vez de que algo andaba mal cuando cumplí 8 años. Mi fiesta de cumpleaños fue sencilla, con solo unos pocos amigos de la escuela, un pastel comprado en la tienda y algunas serpentinas que mi madre había puesto esa mañana. 2 meses después, Ethan cumplió 6 años y mis padres transformaron nuestro jardín trasero en un mini carnaval deportivo con 3 castillos inflables diferentes, un payaso contratado y recuerdos personalizados para 30 niños. Cuando le pregunté a mi madre por qué la fiesta de Ethan era tan grande, ella me acarició la cabeza y dijo: «Ethan necesita más interacción social, cariño. Tú estás contenta con solo unos pocos amigos cercanos, ¿verdad?» Este patrón continuó en Navidad. Aunque ambos recibíamos regalos, la pila de Ethan siempre era visiblemente más grande. Cuando tenía 12 años, quería un microscopio que había visto en un catálogo de ciencias. En cambio, recibí ropa y libros, mientras que Ethan recibió la nueva PlayStation que quería. Mi padre justificaba esto diciendo: «Necesitamos fomentar los intereses de Ethan. Tú ya amas leer y te va bien en la escuela sin motivación extra». A pesar de la falta de estímulo, sobresalí académicamente. Siempre estaba entre los primeros de mi clase, trayendo a casa calificaciones perfectas que se miraban de pasada y se pegaban en el refrigerador sin comentario alguno. Mientras tanto, la B de Ethan en matemáticas merecía una cena de celebración. Porque se esforzó mucho y mejoró respecto a su anterior C, la única persona que notaba y celebraba mis logros era mi abuela materna, Eleanor. Vivía a 1 hora de distancia, y nuestras visitas dominicales a su casa se convirtieron en mi refugio. La abuela Eleanor había sido profesora de química en la secundaria antes de jubilarse y reconocía mi curiosidad intelectual. Mientras mis padres estaban ocupados con los partidos deportivos de Ethan, la abuela me llevaba a museos, me compraba libros sobre científicas y escuchaba atentamente cuando hablaba de lo que estaba aprendiendo. «Tienes una mente brillante, Abby», me decía usando el apodo, solo ella me llamaba así. «Nunca dejes que nadie apague tu luz». Esas palabras se convirtieron en mi mantra durante los momentos más difíciles. Cuando cumplí 15 años, la abuela Eleanor me regaló un hermoso diario encuadernado en cuero azul. Dentro de la tapa había escrito: «Para Abigail, quien algún día cambiará el mundo. Escribe aquí tus sueños y luego ve y haz que sucedan». Llené ese diario con mis esperanzas, frustraciones y, finalmente, mis planes para la universidad. La muestra más evidente de favoritismo llegó cuando cumplimos 16 años. Para el cumpleaños número 16 de Ethan, mis padres le sorprendieron con un Jeep Wrangler nuevo, con llantas personalizadas y un sistema de sonido.
Estaba estacionado en la entrada con un enorme moño rojo cuando llegó a casa después de la escuela. El video de su reacción incluso se volvió viral en nuestra comunidad después de que mi madre lo publicara en línea. Cuando llegó mi cumpleaños, número 16 2 años antes, recibí una tarjeta con $200 y una nota que decía, para tu fondo para el futuro coche. Terminé trabajando 20 horas a la semana en la biblioteca local y otras 10 en una cafetería para ahorrar lo suficiente y comprar un Honda Civic usado para cuando cumplí 17 años. Cuando finalmente estacioné mi auto en la entrada, comprado enteramente, con mi propio dinero, el único comentario de mi padre fue: asegúrate de hacer cambios de aceite regulares, no quiero tener que lidiar con problemas mecánicos. La constante disparidad creó en mí una extraña mezcla de resentimiento y determinación. Amaba a mi hermano, el favoritismo no era culpa suya, pero no podía evitar sentirme invisible en mi propia casa. Canalicé esa frustración en mis estudios y actividades extracurriculares, diciéndome que algún día probaría mi valor de manera tan indiscutible que hasta mis padres tendrían que reconocerlo. Poco sabía entonces cómo esa determinación moldearía mi futuro, o que la prueba definitiva llegaría cuando Ethan y yo nos propusiéramos la misma universidad prestigiosa. En Norse, mi último año de secundaria, había creado un expediente académico que ni siquiera mis padres podían ignorar por completo. Mantuve un promedio perfecto de 4.0 mientras tomaba todas las clases AP que ofrecía nuestra escuela. Como capitana del equipo de debate, llevé a nuestro equipo al campeonato estatal por primera vez en la historia de la escuela. Voluntariaba 20 horas al mes en un programa STEM para niñas de primaria y trabajaba en mis 2 empleos de medio tiempo. Dormir se volvió un lujo mientras manejaba todas estas responsabilidades, pero la alternativa de ser mediocre en la casa de mis padres parecía peor. Mi consejera, la señora Lambert, me encontró una vez dormitando en la biblioteca durante mi hora, libre, y expresó preocupación por mi horario. «Abigail, estás haciendo el trabajo de 3 estudiantes», dijo. «Tu expediente ya es impresionante. Podrías relajarte un poco». Pero yo no podía. Cada logro se sentía como depositar monedas en un banco que algún día podría pagar la aprobación de mis padres. Además, estaba ahorrando para la universidad. Mientras mis padres habían comenzado el fondo universitario de Ethan el día que nació, el mío aparentemente era una idea secundaria. Cuando pregunté al respecto en segundo año, mi padre mencionó vagamente que todavía estaban definiendo los detalles. El invierno de mi último año trajo un golpe al corazón cuando la abuela Eleanor falleció tras una breve batalla contra la neumonía. Ella era la única persona que siempre me había visto, y de repente se fue. En su funeral, estuve firme entre mis padres, sujetando el diario azul que me había dado años antes. Un mes después de su muerte, recibí una carta de su abogado. La abuela me había dejado una herencia modesta de $25,000 con una nota que decía: «Para tu educación y sueños, mi niña brillante». Depositó el cheque de inmediato, sabiendo que esa podría ser mi única ayuda financiera para la universidad. Cuando llegó la temporada de solicitudes, Ethan y yo nos propusimos Stanford. Para mí, representaba su excepcional programa de ingeniería biomédica. Para Ethan, el prestigio y la escuela de negocios. Mis padres contrataron un consultor universitario costoso para ayudar a Ethan con sus aplicaciones, mientras yo trabajaba en las mías hasta tarde en la noche, después de mis turnos y tarea. El día que se anunciaron las decisiones de Stanford, en diciembre, yo estaba trabajando en la biblioteca. Esperé hasta mi descanso para revisar el correo electrónico, con las manos temblando mientras iniciaba sesión en mi teléfono. Cuando vi el encabezado de felicitaciones, tuve que sentarme, abrumada por la emoción. Lo había logrado. Todas las noches sin dormir, el trabajo extra, los sacrificios habían dado resultado. Cuando llegué a casa esa noche, encontré a mis padres y a Ethan en la sala celebrando con champán. Ethan también había sido aceptado en Stanford. «Ahí está mi hombre de Stanford», exclamó mi padre cuando Ethan entró, levantando su copa en un brindis. «Yo también. Entré», dije en voz baja, parada en la entrada. Mi madre se volvió hacia mí con una expresión sorprendida.
Oh, qué maravilloso, Abigail. Ven a unirte a nosotros. Me sirvieron una pequeña copa de champán. Pero la conversación volvió inmediatamente al logro de Ethan, a sus planes para el programa de negocios y a lo prestigioso que era eso para la familia. 2 semanas después, mis padres nos llamaron a ambos al comedor para una reunión familiar sobre los planes universitarios. Pensé que tal vez finalmente hablarían de mi fondo universitario. Estamos muy orgullosos de los dos por haber sido aceptados en Stanford, comenzó mi padre, con las manos cruzadas sobre la mesa. Es un logro increíble. Mi madre asintió en acuerdo. Hemos revisado nuestras finanzas y hemos tomado algunas decisiones sobre cómo manejaremos los costos. Sentí un ligero atisbo de esperanza. Quizás sí habían estado ahorrando para mí después de todo. Cubriremos la matrícula, la habitación, la comida y los gastos de Ethan en su totalidad, continuó mi padre. Para Abigail, hemos considerado algunas opciones de préstamos a los que puedes aplicar, y con tus calificaciones deberías calificar para algunas becas. La habitación pareció inclinarse hacia un lado. Lo que logré preguntar fue: ¿ustedes? Pagan la educación de Ethan, pero no la mía. Mi madre tuvo la decencia de mostrar incomodidad. Cariño, solo tenemos una cantidad limitada destinada para los gastos educativos. El título en negocios de Ethan le asegurará una carrera lucrativa. Es una inversión segura, y mi título en ingeniería biomédica no lo es, repliqué con la voz alzándose. Mi padre frunció el ceño. Abigail, siempre has sido autosuficiente. Tienes el dinero de tu abuela y eres buena para buscar oportunidades por ti misma. Ethan necesita más apoyo para tener éxito. Solo dilo, dije, con la voz fría de realización. Di lo que realmente quieres decir. Está bien, respondió mi padre, con la paciencia visiblemente agotándose. Ethan lo merece más. Va a hacer algo importante con su vida. Tú siempre has tenido la cabeza en las nubes con tus experimentos científicos. Estamos siendo prácticos. Esas palabras me golpearon como si fueran puñetazos físicos. En ese momento, la última pequeña esperanza que había albergado de que algún día me vieran, que realmente me vieran, se evaporó. Miré a Ethan, cuya expresión mostraba incomodidad, pero no sorpresa. Él también había sabido esa realidad todo el tiempo. Me levanté de la mesa. Gracias por dejarlo claro, dije con voz firme a pesar de la tormenta que sentía por dentro. Acepto su decisión y encontraré mi propio camino, como siempre lo he hecho. Esa noche, mientras yacía en la cama mirando al techo, hice una promesa a mí misma. Iba a ir a Stanford, iba a sobresalir más allá de las expectativas de cualquiera, y algún día haría que mis padres lamentaran cada palabra despectiva, cada logro ignorado y cada dólar que me negaron mientras derrochaban apoyo en mi hermano. Solo que entonces no sabía exactamente cómo lo lograría. Llegar al campus de Stanford ese otoño fue tan emocionante como aterrador. Mientras Ethan se mudaba a su dormitorio con la ayuda de nuestros padres, con ropa de cama nueva, un mini refrigerador y una generosa mesada mensual. Yo llegué con 2 maletas y la herencia de la abuela Eleanor cuidadosamente presupuestada para estirarse lo más posible. Mi paquete de ayuda financiera cubría cerca del 60% de la matrícula y había conseguido una beca modesta. El resto vendría de préstamos, mi herencia y lo que pudiera ganar. En mi primera semana conseguí un trabajo en la biblioteca del campus, trabajando 15 horas a la semana. En la segunda semana, sumé otras 10 horas esperando mesas en un restaurante, cerca del campus. Aún con esos trabajos, calculé que agotaría mi herencia para el tercer año. Elegí el plan de comidas más barato y la opción de dormitorio más asequible. Mi compañera de cuarto, Jessica, venía de una familia adinerada en 1900 de Los Ángeles y parecía desconcertada por mi constante horario de trabajo. ¿Tus padres no te ayudan en nada?, me preguntó una noche, cuando regresaba de un turno tarde, exhausta, pero aún con horas de tarea por delante. Ellos creen en la autosuficiencia, respondí. La explicación que había preparado para evitar las miradas de lástima que traería, la verdad. Mientras tanto, Ethan juró pertenecer a una de las fraternidades más prestigiosas, con sus cuotas y gastos sociales cubiertos por los depósitos mensuales de nuestros padres.
Ocasionalmente lo veía en eventos del campus, bronceado y despreocupado, rodeado de amigos. No era un mal estudiante, pero abordaba la universidad tanto por la experiencia como por la educación. Su horario incluía fiestas, deportes intramuros y viajes de primavera a Cancún. El mío consistía en clases, trabajo, estudio y repetir. A pesar de estos desafíos, sobresalí académicamente. El programa de ingeniería biomédica era riguroso, pero prosperé en su intensidad. Al final del primer año, tenía el promedio más alto de mi generación y había conseguido una codiciada posición de investigación para estudiantes de pregrado durante el verano. Mis padres llamaban ocasionalmente, principalmente para preguntar por Ethan, pero con preguntas superficiales sobre mis estudios. Cuando mencioné mi posición de investigación, mi madre dijo: «Qué bien, querida. ¿Te contamos que Ethan fue seleccionado para un retiro de liderazgo empresarial en Napa Valley?» Durante mi segundo año, conocí a la profesora Rachel Bennett, quien sería fundamental en mi camino. Era una investigadora pionera en ingeniería biomédica, con un enfoque en la detección temprana del cáncer. Ella notó mi trabajo en su clase avanzada de ingeniería celular. «Señorita Mitchell, su análisis sobre los factores de permeabilidad de la membrana es trabajo a nivel de posgrado», me dijo un día después de clase. ¿Ha considerado aplicar a mi laboratorio de investigación? Trabajar en el laboratorio de la profesora Bennett significaba reducir mis horas en el restaurante y estirar aún más mi presupuesto, pero la oportunidad era demasiado valiosa para dejarla pasar. En su laboratorio encontré no solo una mentora, sino una defensora que reconoció mi potencial. «Tienes una mente excepcional y un impulso notable», me dijo después de que pasé 3 noches consecutivas perfeccionando un protocolo experimental. «Pero me preocupa tu ritmo. Incluso las máquinas brillantes se descomponen sin mantenimiento». Su preocupación estaba justificada. El costo físico de mi horario era evidente en las ojeras bajo mis ojos, mi dependencia perpetua del café y el peso que había perdido, porque a menudo me saltaba comidas para ahorrar dinero o tiempo. El costo emocional era más difícil de medir, pero igual de real. El aislamiento, la ansiedad financiera constante y el dolor persistente por el desprecio de mis padres. Veía a Ethan con menos frecuencia a medida que avanzaban nuestros años universitarios. Cuando nos conectábamos, había una tensión no dicha. Una vez, durante mi tercer año, pasó por mi dormitorio sin avisar, luciendo incómodo. «Papá y mamá acaban de depositar dinero para mi semestre en Barcelona», dijo, moviendo el peso de un pie a otro. Les dije que pensaba que era injusto cómo nos tratan tan diferente. Y pregunté, ya sabiendo la respuesta. Papá dijo que siempre has estado bien sola y que no debería sentirme culpable por aceptar oportunidades. Se detuvo. «¿De verdad estás bien, Abby?» Fue la primera vez que alguien en mi familia me hizo esa pregunta. Casi me derrumbo, casi le dejo ver el cansancio y el dolor. En cambio, enderecé los hombros. «Estoy más que bien, Ethan. Estoy sobresaliendo y lo estoy haciendo en mis propios términos». Durante las vacaciones de invierno de mi tercer año, cometí el error de desafiar directamente a mis padres. Cenábamos en casa, mi padre alabando las perspectivas de Ethan para su pasantía en negocios, cuando mencioné que la profesora Bennett me había recomendado para una prestigiosa beca de investigación. «Eso está bien», dijo mi madre antes de volverse de nuevo hacia Ethan. «Ahora, sobre tu subsidio para alojamiento de verano...» «¿Acaso se escuchan?», interrumpí, dejando salir años de frustración acumulada. «¿Se dan cuenta de que nunca me han preguntado sobre mi investigación, mis metas o cómo estoy manejando mis finanzas?» Mi padre dejó el tenedor con esa mirada familiar de irritación. «Abigail, siempre hemos respetado tu independencia. Si querías mimos, tal vez deberías haber elegido un camino menos abstracto». «Ingeniería biomédica es abstracta», dije apretando los dientes. «Estoy trabajando en tecnología que podría detectar el cáncer meses antes que los métodos actuales. ¿Cómo es eso menos valioso que un título en negocios? No vamos a discutir esto de nuevo», dijo mi padre firmemente. «Hicimos nuestras decisiones basándonos en lo que es mejor para esta familia. No todo gira en torno a ti». Esas palabras, «no todo gira en torno a ti», resonaron en mi mente mientras regresaba a Stanford para el trimestre de invierno. Nunca habían sido más ciertas, aunque de una forma que ellos jamás imaginaron,
porque lo que me movía ahora no era solo demostrarles que estaban equivocados, sino la convicción de que mi trabajo realmente podría importar en el mundo. Después de esa cena, reduje el contacto con mis padres a mensajes breves de texto cuando preguntaban por mis planes. Para el último año, mantenía mis respuestas vagas, dejando que se preguntaran, que asumieran que solo estaba sobreviviendo. Ellos conocerían la verdad cuando yo estuviera lista para que la supieran, y ese momento llegaría en la graduación. El último año trajo la convergencia de todo por lo que había trabajado. La profesora Bennett me eligió para liderar un proyecto de investigación crucial que investigaba un nuevo enfoque para la detección temprana del cáncer, utilizando biosensores a nanoescala. El concepto era revolucionario pero elegantemente simple. Crear un biosensor capaz de detectar marcadores específicos de cáncer en muestras de sangre a concentraciones miles de veces menores que las permitidas por las tecnologías actuales. Si tenía éxito, podría permitir un diagnóstico de cáncer meses o incluso años antes que los métodos existentes, mejorando dramáticamente las tasas de supervivencia. La universidad proporcionó financiamiento básico, pero era mínimo. La mayoría de los investigadores establecidos pensaban que nuestro enfoque era demasiado experimental, demasiado arriesgado. La profesora Bennett creyó en él y en mí lo suficiente como para asignar recursos preciosos del laboratorio al proyecto. «Este es tu bebé ahora, Abigail», me dijo entregándome la documentación del proyecto. «Te guiaré, pero tú eres la investigadora principal». La responsabilidad era a la vez aterradora y emocionante. Reducí mis horas en la biblioteca, sobreviviendo a ramen y café mientras dedicaba cada momento disponible al laboratorio. Mi día típico comenzaba a las 5:00 am, con trabajo en la biblioteca, seguido de clases, luego investigación en el laboratorio hasta medianoche o más tarde. Dormir se volvió un lujo que rara vez podía permitirme. Los desafíos técnicos eran inmensos. Nuestros 3 primeros prototipos de sensores fallaron por completo. El cuarto mostró sensibilidad mínima, pero no suficiente para relevancia clínica. Cada fallo requería rediseñar, reconstruir y volver a probar. Un ciclo que consumía semanas de trabajo y materiales preciosos. Para noviembre, estaba al límite y enfrentando la posibilidad muy real de que el proyecto pudiera fracasar por completo. Una noche, después de que todos se habían ido del laboratorio, me senté mirando nuestros últimos resultados decepcionantes. Demasiado, agotada incluso para llorar. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Ethan. «Mamá pregunta si vas a casa para Acción de Gracias». ¿Qué debía decirle? Ni siquiera había notado que se acercaba Acción de Gracias. La idea de sentarme en esa mesa, escuchando sobre las ofertas de trabajo de Ethan mientras mi investigación se hundía, era insoportable. «Dile que tengo trabajo». «En el laboratorio», respondí, y luego volví a mis datos. Fue entonces cuando noté algo extraño, una anomalía en las muestras de control. Nuestro sensor no estaba fallando, estaba detectando algo que no habíamos programado para encontrar. La realización me golpeó como una corriente eléctrica. Necesitábamos recalibrar nuestro enfoque completamente. Trabajé durante las vacaciones de Acción de Gracias, durmiendo en el sofá del laboratorio. Para diciembre, teníamos un prototipo funcional capaz de detectar marcadores de cáncer pancreático a concentraciones 50 veces menores que las tecnologías existentes. Para febrero, habíamos mejorado esa sensibilidad a 200 veces más y ampliado la detección a 5 tipos adicionales de cáncer. La profesora Bennett estaba extasiada. «Esto no es solo buena investigación, Abigail. Esto podría cambiar la oncología tal como la conocemos». Presentamos nuestros hallazgos al Journal of Biomedical Engineering Innovation y comenzamos el proceso de solicitud de patente. La noticia de nuestro avance se difundió por círculos académicos, atrayendo la atención de compañías de tecnología. Médica Medinova, una de las corporaciones de tecnología médica más grandes del país, envió representantes para ver nuestro prototipo en acción. El jefe de I+D, el Dr. Marcus Whitman, observó nuestra demostración en silencio, con una expresión impenetrable. «Señorita Mitchell», dijo después, «¿cuánto tiempo tardaría esta tecnología en estar lista para ensayos clínicos?»
Con el financiamiento adecuado y un equipo dedicado, 18 meses, respondí con confianza. 2 semanas después, Medinova ofreció un acuerdo de asociación, $2.88 millones en financiamiento para investigación, con posibles regalías, que podrían alcanzar decenas de millones si la tecnología tenía éxito comercialmente. Querían que yo liderara el equipo de desarrollo. Después de la graduación, casi al mismo tiempo, recibí la notificación de que había sido nominada para el Buchanan Innovation Award, uno de los honores más prestigiosos para investigación científica de pregrado en el país. Durante todo esto, no les dije nada a mis padres. Cuando preguntaban por mis planes para la graduación, daba detalles mínimos. Cuando mencionaban visitar el campus para la ceremonia de graduación de Ethan, simplemente decía que la mía sería el mismo día. La profesora Bennett notó mi reticencia a compartir mi éxito. «Tus padres estarán increíblemente orgullosos», me dijo un día mientras calibrábamos el prototipo más reciente. Ajusté una configuración antes de responder. Nunca antes se habían sentido orgullosos de mi trabajo. No espero que eso cambie, pero esto es extraordinario, Abigail. Tendrán que reconocerlo. Sonreí con ironía. Exactamente en eso estoy confiando. A medida que se acercaba la graduación, coordiné con el Departamento de Comunicaciones de la universidad, que quería destacar nuestra investigación en los materiales del acto. Hice una solicitud especial que aceptaron con gusto dada la importancia del avance. Una semana antes de la graduación, recibí la confirmación de que efectivamente había ganado el Buchanan Award. La presidenta de la universidad, la doctora Eleanor Parker, cuyo nombre siempre me recordaba a mi abuela, me reconocería, personalmente durante la ceremonia. Todo estaba listo. Después de años de lucha, desprecio y determinación, estaba lista para que mis padres finalmente vieran exactamente lo que su hija, abstracta, había logrado, y exactamente lo que habían fallado en apoyar. La noche antes de la graduación, me paré frente al espejo ensayando lo que diría cuando, inevitablemente, se me acercaran después de la ceremonia, con esas caras que mostraban esa mezcla de sorpresa y orgullo tardío que había imaginado incontables veces. ¿Sería amable, fría pero civil, o abiertamente confrontacional? Al final decidí dejar que el momento me guiara. Después de todo, había ganado el derecho a responder con autenticidad, cualquiera que fuera la respuesta. La mañana de la graduación amaneció brillante y clara, con el sol de California iluminando las icónicas avenidas bordeadas de palmeras de Stanford. Me desperté temprano después de una noche inquieta, con el estómago lleno de una mezcla compleja de orgullo, ansiedad y anticipación. Años de trabajo incansable me habían traído a mí. Este día, no solo el logro académico de graduarme con los más altos honores en ingeniería biomédica, sino la reivindicación por la que había trabajado desde aquella cena familiar en que mis padres dejaron tan brutalmente claras sus prioridades. Mi teléfono sonó con un mensaje de texto de mi madre. «Hemos llegado a Palo Alto. Intentaremos llegar a tu ceremonia antes del evento de la Escuela de Negocios de Ethan. Estamos muy orgullosos de nuestros 2 graduados. El casual «intentaremos llegar» dolió incluso ahora, años después, y todavía colocaban mis logros como secundarios a los de Ethan. Respiré profundo, recordándome que para el final del día, esa dinámica cambiaría para siempre. Me vestí, meticulosamente con el conjunto nuevo en el que me había dado el gusto para esta ocasión. Un vestido azul marino entallado que proyectaba profesionalismo y confianza bajo la toga de graduación. Sería invisible, pero después, cuando enfrentara a mis padres, quería verme como la exitosa científica e innovadora en que me había convertido. Mi compañera de cuarto, Jessica, que se había convertido en una amiga cercana a pesar de nuestras circunstancias diferentes, me ayudó a colocar las cuerdas y medallas de honor. «Caray, Abby, literalmente estás cargada de premios», bromeó mientras ajustaba las múltiples distinciones en mi toga. «¿Estás segura de que puedes cruzar el escenario sin caerte?» Logré sonreír. Aunque mi mente estaba en otro lado, creo que lo lograré. Tus padres se van a volver locos cuando vean todo esto. Continuó, dándose un paso atrás para admirar su obra. Ese es el plan. Respondí en voz baja. A las 9:30 a.m.,
Me reuní con la presidenta Parker y los organizadores de la ceremonia para confirmar los arreglos especiales. La universidad había promocionado intensamente nuestro avance en sus materiales mediáticos. Orgullosos de mostrar una innovación tan significativa de una estudiante de pregrado, hemos colocado tu reconocimiento justo antes de la entrega de títulos, explicó el Dr. Marcus, director de la ceremonia. La presidenta Parker te presentará y destacará la importancia de tu trabajo. Luego te invitará a decir unas palabras. Tendrás aproximadamente 3 minutos. Asentí, repasando mentalmente el breve discurso que había preparado y memorizado. 3 minutos para resumir 4 años de lucha y triunfo. 3 minutos para entregar el mensaje. Había estado preparando ese momento desde el día en que mis padres me dijeron que no valía la pena invertir en mí. ¿Tus padres estarán en la audiencia?, preguntó la presidenta Parker con calidez. Deben estar extraordinariamente orgullosos. Manteniendo mi sonrisa serena, respondí. Estarán ahí. Al salir del edificio administrativo, recibí un mensaje de texto de la profesora Bennett. Recuerda respirar hoy. Este es tu momento. Has ganado cada segundo. Su mensaje me trajo lágrimas inesperadas a los ojos. En muchos sentidos, ella se había convertido en la mentora y el apoyo que mis padres nunca fueron. Tomé un momento para responder con sincera gratitud antes de dirigirme al área de la ceremonia de graduación. Mientras esperaba en la fila con los otros graduados de ingeniería, vi a mis padres y a Ethan entrando en el área de asientos. Mi madre llevaba un vestido floral que nunca había visto, probablemente comprado especialmente para la ocasión. Mi padre lucía distinguido con un traje gris claro y su corbata de exalumno de Stanford, una elección calculada para el día en que su hijo se uniría a las filas de graduados de su alma mater. Aún no me habían visto. Los observé mientras repasaban sus programas, señalándose cosas mutuamente. ¿Sabían lo que se venía? ¿Acaso se habían molestado en leer la sección de reconocimientos especiales, donde mi nombre aparecería destacado? Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que los graduados a mi alrededor podían escucharlo. Mis palmas sudaban y por un momento lo cuestioné todo. ¿Era esta revelación elaborada un acto mezquino? ¿Estaba a punto de hacer un espectáculo de asuntos familiares que deberían quedar en privado? No, decidí firmemente. Esto no se trataba de venganza ni de mezquindad. Se trataba de ser finalmente vista, de estar en mi verdad después de años, de ser ignorada y menospreciada, de demostrar no solo a mis padres, sino a mí misma, que su falta de fe había estado profundamente equivocada. Jessica, quien se graduaba en comunicaciones, se apartó de su grupo para darme un abrazo rápido. Pareces que vas a enfrentarte a un pelotón de fusilamiento en vez de recibir un premio elegante, susurró. Recuerda que eres la dura que está a punto de convertirse en una científica millonaria. Haz lo tuyo. Su franca motivación me hizo reír, liberando algo de la tensión acumulada en mi pecho. Tenía razón. Pase lo que pase con mis padres hoy, había logrado algo notable. Esa verdad existía independientemente de su reconocimiento o aprobación. Comenzó. La procesión, con profesores y administrativos en sus coloridos trajes académicos, liderando el camino mientras los seguíamos hacia el área principal de la ceremonia. Vi otra vez a mis padres. Estaban buscando a Ethan entre los graduados de la escuela de negocios, sin siquiera mirar en mi dirección. En 30 minutos, pensé, sabrán exactamente lo que se han perdido. Los discursos iniciales parecieron extenderse eternamente, aunque mi reloj confirmó que siguieron el horario previsto. Finalmente, la presidenta Parker se acercó al podio para la sección de reconocimientos especiales. Antes de otorgar los títulos hoy, me gustaría reconocer algunos logros extraordinarios de miembros de esta generación, comenzó. Stanford siempre se ha enorgullecido de fomentar la innovación que cambia el mundo, y este año hemos sido testigos de un avance que ejemplifica esa tradición de la manera más profunda. Este era el momento, el fruto de 4 años de esfuerzo. Respiré profundo, sintiendo una extraña calma apoderarse de mí, mientras la presidenta Parker continuaba. ¿Podría Abigail Mitchell unirse a mí en el podio? Me puse de pie y avancé. Vi cómo las expresiones de mis padres cambiaban de una atención educada a la confusión. Caminé con pasos medidos, espalda recta, mirada fija al frente,
encarnando el éxito por el que había luchado tanto para lograr. Los próximos minutos lo cambiarían todo. Abigail Mitchell, anunció la presidenta Parker al llegar al podio, su voz resonando en la audiencia silenciosa. Se gradúa hoy con los más altos honores en ingeniería biomédica, pero esa distinción, por impresionante que sea, palidece en comparación con su extraordinaria contribución a la ciencia médica. Me paré a su lado, con el rostro sereno a pesar de... La adrenalina corría por mis venas. Desde esa posición podía ver claramente los rostros de mis padres, sus expresiones cambiando de confusión a una realización que empezaba a florecer. Esto no era un reconocimiento rutinario. La señorita Mitchell ha desarrollado una tecnología revolucionaria de biosensores capaz de detectar múltiples tipos de cáncer en etapas mucho más tempranas que cualquier método existente. Continuó la presidenta Parker. Este avance, que ella concibió y desarrolló como investigadora de pregrado, tiene el potencial de salvar innumerables vidas al permitir intervenciones meses o incluso años antes de lo posible actualmente. Un murmullo recorrió la multitud. Vi a mi padre inclinarse hacia adelante en su asiento y a mi madre apretarle el brazo en reconocimiento de este logro. La señorita Mitchell es la ganadora este año del prestigioso Buchanan Innovation Award. Hizo una pausa la presidenta Parker mientras estallaban los aplausos. Además, su tecnología ha sido adquirida por Medinova Corporation, en una de las asociaciones más grandes en la historia de la tecnología médica en Stanford, con un acuerdo de desarrollo multimillonario. Los aplausos se hicieron más fuertes. Los rostros de mis padres se habían transformado por completo. La boca de mi madre, ligeramente abierta por la sorpresa, y la expresión usualmente serena de mi padre, reemplazada por incredulidad. A su lado, Ethan sonreía ampliamente, genuinamente feliz por mí. La señorita Mitchell liderará el equipo de investigación en Medinova después de la graduación para llevar esta tecnología que salva vidas a la aplicación clínica, continuó la presidenta Parker. Ella encarna la misión de Stanford de aplicar el conocimiento para el beneficio de la humanidad. Señorita Mitchell, ¿le gustaría decir unas palabras? Me acerqué al micrófono, el discurso que había ensayado incontables veces listo en mi mente. Mirando el mar de rostros y directamente a mis padres atónitos, comencé. Gracias, presidenta Parker. Hace años llegué a Stanford con determinación. Y poco más. Sin apoyo familiar ni financiero, trabajé en varios empleos mientras mantenía mis estudios e investigaciones. Hubo noches que dormí en el laboratorio porque no podía pagar el pasaje de autobús de regreso a mi dormitorio tras trabajar. Hasta tarde en este proyecto, vi cómo la expresión de mi madre vaciló. Sus ojos se abrieron al revelar públicamente esto. Comparto esto no por simpatía, sino porque la perseverancia frente a los obstáculos es la base de la innovación. Cuando te dicen que tus sueños son poco prácticos, cuando te niegan apoyo porque no creen en tu potencial, tienes dos opciones: aceptar sus limitaciones o demostrarles que están equivocados. Mi padre se movió incómodo en su asiento mientras varias personas a su alrededor dirigían la mirada hacia él. Estoy profundamente agradecida con quienes sí creyeron en mí y en esta investigación, con la profesora Rachel Bennett, que vio potencial donde otros vieron riesgo, con mi equipo de investigación, que dedicó incontables horas a nuestra visión compartida, y con esta institución, que brindó el ambiente donde la innovación revolucionaria es posible. Deliberadamente no mencioné a mi familia, la omisión suspendida conspicuamente en el aire. Esta tecnología existe porque me negué a aceptar la narrativa de que mi trabajo no era lo suficientemente valioso para apoyar. Cada paciente, con cáncer que se beneficie de una detección más temprana, será prueba de lo que es posible cuando perseguimos nuestro propósito a pesar del desaliento. Hice una pausa, mirando directamente a mis padres por primera vez. Los mayores descubrimientos suelen venir de quienes tuvieron todas las razones para rendirse, pero encontraron la fuerza para continuar. Cualesquiera que sean los obstáculos que enfrenten después de salir de Stanford hoy, recuerden que la determinación puede transformar el rechazo en revolución. Gracias. El público estalló en aplausos mientras regresaba a mi asiento, muchos poniéndose de pie. Entre el ruido, vi a mi madre secándose las lágrimas de las mejillas y a mi padre sentado inmóvil a su lado. El resto de la ceremonia pasó en un borrón.
Cuando llamaron mi nombre nuevamente para recibir mi diploma, los aplausos fueron notablemente más fuertes que para otros graduados. Al cruzar el escenario, sentí que se levantaba un peso, no solo la culminación de mi camino académico, sino la carga de buscar aprobación de quienes que no estuvieron dispuestos a darla. Después de que concluyó la ceremonia, me abrí paso entre la multitud de felicitadores, aceptando las congratulaciones de compañeros y profesores. La profesora Bennett fue la primera en encontrarme, envolviéndome, en un cálido abrazo que fue todo un mensaje. Dijo con una mirada cómplice: ¿Estás lista para lo que viene? Antes de que pudiera responder, sentí un toque en el hombro. Me giré para encontrar a mis padres allí, con Ethan ligeramente detrás de ellos. El maquillaje de mi madre estaba corrido por las lágrimas y la usual confianza de mi padre brillaba por su ausencia. «Abigail», comenzó mi madre con la voz temblorosa, «no teníamos idea de tu discurso». «Felicidades por tu increíble logro», intervino mi padre, extendiendo la mano como si fuéramos conocidos de negocios. «La asociación con Medinova es extraordinaria. ¿Por qué no nos contaste nada de esto?» Miré su mano extendida por un momento antes de encontrar su mirada directamente. ¿Habría cambiado algo? Ustedes dejaron muy claro que mi trabajo no era lo suficientemente importante como para apoyarlo. No es justo, replicó, aunque su voz carecía de la autoridad habitual. Siempre creímos en tus capacidades académicas. Solo pensamos que Ethan necesitaba más apoyo. ¿No es así?, interrumpí, sorprendiéndome a mí misma con mi calma firmeza. No reescribas la historia ahora. Me dijiste literalmente que Ethan merecía más su apoyo que yo, que haría algo importante con su vida, implicando que yo no, mi Tarsi. Madre emitió un pequeño sonido de angustia. Abigail, nunca quisimos lastimarte. Pensamos que eras tan autosuficiente, tan capaz por ti misma. Lo era, acepté. Pero imaginen lo que podría haber logrado sin el estrés constante de la inseguridad financiera, sin trabajar 30 horas a la semana además de mis estudios e investigación, sin saber que mis propios padres no pensaban que valía la pena invertir en mí. La expresión de mi padre se endureció ligeramente. Y aún así, has hecho un trabajo extraordinario sin nuestra ayuda. Quizás teníamos razón sobre tu autosuficiencia. La profesora Bennett, que había estado cerca, intervino. Dr. Mitchell, su hija casi colapsó de agotamiento varias veces durante este proyecto. Se saltaba comidas para ahorrar dinero, dormía en un sofá del laboratorio en lugar de perder tiempo viajando. Su autosuficiencia tuvo un costo personal enorme que ningún estudiante debería pagar. Mi padre tuvo la gracia de mostrar incomodidad ante esta intervención de un miembro del profesorado. Finalmente habló Ethan. «Mamá, papá, la profesora Bennett tiene razón. Lo que hicieron no fue justo. He tratado de decírselos por años». Se volvió hacia mí. «Abby, siento mucho no haber hecho más. Lo que has logrado es increíble, y siempre supe que eras la brillante de la familia». Sus palabras sinceras me hicieron llorar inesperadamente. «Gracias, Ethan». Mi madre tomó mi mano. «Abigail, estamos tan orgullosos de ti. ¿Podemos invitarte a cenar para celebrar a los dos?» Miré su rostro lloroso, la postura incómoda de mi padre, la expresión de apoyo de Ethan. Hace años había fantaseado con este momento, imaginado la satisfacción de rechazarlos como ellos me rechazaron a mí. Pero allí, de pie, me di cuenta de que la venganza nunca fue mi verdadera meta. Lo que quería, lo que siempre quise, era que reconocieran mi valor. «Ya tengo planes para cenar con mi equipo de investigación y la profesora Bennett», dije, sintiendo inamabilidad, «pero quizás mañana, antes de que vuelen de regreso a casa. Tenemos mucho que hablar y no todo cabrá en una sola cena». Mi padre asintió rígidamente. «Podemos extender nuestra estadía». «Bien», dije, «porque no me interesa fingir que el pasado no pasó. Si vamos a tener alguna relación en el futuro, necesitamos reconocer el daño y trabajar en ello con honestidad». «Podemos hacerlo», dijo rápidamente mi madre. «Queremos ser parte de tu vida, Abigail, especialmente ahora con todo este éxito». «Ese es precisamente el problema», interrumpí. «Mi valor no viene de mi éxito, ni de este premio ni del contrato con Medinova. Si esas son las únicas razones por las que quieren reconectar,
Entonces no tenemos mucho que discutir. Se intercambiaron miradas, aparentemente sin palabras. La profesora Bennet apretó mi hombro. Debo unirme a los otros profesores, Abigail. Nos vemos a las 7 para la cena. Les lanzó una mirada contundente a mis padres antes de alejarse. Les enviaré un mensaje mañana para almorzar, les dije a mis padres. Por ahora, disfruten celebrando con Ethan. Él también ha trabajado duro y merece su momento. Mientras se alejaban, Ethan se quedó atrás. Por lo que vale, siempre he estado orgulloso de ser tu hermano, dijo en voz baja. Y después de 1960, hoy, creo que finalmente entienden lo que han perdido todos estos años. Los observé desaparecer entre la multitud. Una mezcla compleja de emociones me invadía. El enfrentamiento no había traído la sencilla satisfacción que imaginaba. En cambio, había abierto una puerta, no hacia el pasado, sino hacia un futuro donde los términos de nuestra relación podrían reescribirse. Si eso sucedería, estaba por verse, pero por primera vez sentí que la decisión era mía. Han pasado 2 años desde aquel día de graduación cuando mis padres finalmente me vieron. Realmente me vieron, quizás por primera vez. El camino desde entonces no ha sido sencillo ni lineal, pero ha sido transformador de maneras que nunca imaginé. El lunes después de la graduación, me reuní con mis padres para almorzar en un pequeño café cerca del campus. La conversación fue incómoda, dolorosa y necesaria. Mi padre, quien había construido su carrera sobre una articulación segura, luchaba por encontrar palabras para su arrepentimiento. Mi madre lloró varias veces. Yo mantuve la calma, pero fui implacablemente honesta sobre el daño que su favoritismo había causado. No sé si puedo perdonarlos todavía, les dije, pero estoy dispuesta a intentar construir algo nuevo, si realmente están interesados en conocerme, no solo como la científica exitosa, sino como la persona que siempre he sido. Estuvieron de acuerdo, aunque pude notar que mi padre aún procesaba el cambio fundamental en la dinámica familiar. Años de verme como secundaria respecto a Ethan no podían deshacerse en una sola conversación. Fiel a los planes anunciados en la graduación, me uní a Medinova como jefa del equipo de desarrollo de biosensores. La transición de la investigación académica al desarrollo corporativo trajo nuevos desafíos y presiones, pero también recursos, a los que nunca antes había tenido acceso. Con un equipo dedicado y el financiamiento adecuado, hicimos avances rápidos, llevando nuestra tecnología desde pruebas preliminares hacia ensayos clínicos en 18 meses, en lugar de los 2 años proyectados. Mi repentino éxito financiero se sentía irreal después de años de contar cuidadosamente cada dólar. Mi primera compra importante fue pagar mis préstamos estudiantiles, una transacción inmensamente satisfactoria que representaba la libertad de la carga que había llevado durante la universidad. La segunda fue un condominio cómodo en Palo Alto, mi primer hogar real, no un alojamiento temporal de estudiante. La relación con mis padres evolucionó lenta y cautelosamente. Establecimos una rutina de llamadas mensuales por video que al principio fueron tensas, pero gradualmente se volvieron más naturales. Mi padre, para su crédito, hizo esfuerzos visibles por entender mi trabajo, leyendo artículos sobre tecnología de biosensores y haciendo preguntas cada vez más informadas sobre nuestro progreso. Mi madre enviaba paquetes de cuidado a mi oficina, algo que nunca había hecho durante mis años universitarios. El primero me hizo llorar, no por su contenido, sino por la nota. Debería haber hecho esto hace años. Lo siento, te fallé. Ethan y yo nos acercamos más. Nuestra relación adulta ya no estaba marcada por el trato desesperado de nuestros padres. Él se unió a una firma de capital de riesgo en San Francisco y nos reuníamos a cenar cada pocas semanas. Durante una de esas cenas, confesó algo que cambió mi perspectiva. ¿Sabes? Crecer siendo el favorito no fue tan genial como podrías pensar, dijo mientras enrollaba pasta en su tenedor. Había una presión constante para justificar su inversión en mí, para ser el éxito que esperaban. Cada vez que luchaba o cuestionaba mi camino, sentía una culpa aplastante, como si los estuviera defraudando después de que me habían dado todo. Sus palabras me recordaron que el favoritismo daña tanto al niño favorecido como al ignorado.
solo que de maneras diferentes. Fue una realización que me ayudó a ver nuestra infancia compartida con más compasión. 6 meses después de la graduación, usé parte de mi bono de contratación para establecer la beca Eleanor Mitchell para Mujeres en Ciencias Biomédicas en Stanford, nombrada en honor a mi abuela, que creyeron en mí cuando nadie más lo hizo. La beca apoya específicamente a estudiantes mujeres con necesidad económica que demuestran un talento excepcional en investigación biomédica. Cuando informé a mis padres sobre la beca, mi padre guardó silencio un momento antes de preguntar: ¿considerarías permitirnos contribuir anualmente? Fue un gesto pequeño, pero significativo, un reconocimiento del apoyo que deberían haber brindado años atrás. La terapia se convirtió en una parte esencial de mi proceso de sanación. La doctora Lavaine, mi terapeuta, me ayudó a entender que, aunque no podía cambiar mi pasado, sí podía elegir cómo ese pasado moldeaba mi futuro. El fracaso de tus padres para valorarte adecuadamente no define tu valor, me recordó durante una sesión particularmente difícil. El desafío ahora es aprender a internalizar esa verdad tan profundamente que ya no necesites validación externa para sentirte segura de tu valor. Ese trabajo continúa, aunque con el tiempo y la práctica se vuelve más fácil. Las heridas de la infancia no sanan de la noche a la mañana, pero gradualmente pierden su poder para dictar nuestras decisiones y respuestas emocionales. Las reuniones familiares siguen siendo complicadas. El último día de Acción de Gracias, invité a mis padres y a Ethan a mi condominio, la primera vez que los invitaba a mi espacio adulto. La conversación fluyó más fácilmente de lo que esperaba. Aunque aún hubo momentos de tensión, mi madre hizo un comentario sin pensar sobre estar tan sorprendida por mi éxito. No sorprendida, corrigió rápido al ver mi expresión. No era eso lo que quería decir. Impresionada. Estoy tan impresionada por lo que has logrado. Mi padre, que ha avanzado más de lo que habría esperado, la corrigió. Diana, seamos honestos. Nos sorprendimos, y esa es nuestra falla, no de Abigail. Deberíamos haber reconocido su potencial hace mucho tiempo. Fue quizás el reconocimiento más directo que haya hecho sobre su juicio erróneo, y significó más de lo que pude expresar en ese momento. El reconocimiento profesional por nuestra tecnología de biosensores ha sido abrumador. El mes pasado, comenzaron los primeros ensayos clínicos en 3 grandes centros de cáncer en todo el país. Los resultados preliminares sugieren que nuestra tecnología puede detectar cáncer de páncreas hasta 14 meses antes que los métodos actuales, un lapso que podría transformar las tasas de supervivencia para uno de los diagnósticos más mortales de la medicina. Cuando se publicaron los resultados preliminares del ensayo, la profesora Bennett, ahora amiga cercana y colaboradora, me llamó de inmediato. «Por eso hacemos este trabajo, Abigail», dijo con la voz cargada de emoción. «Tantas noches tarde en el laboratorio valen la pena cuando sabes que le estás dando a las personas más tiempo con sus seres queridos. Quizás el desarrollo más inesperado en estos 2 años ha sido mi surgimiento como mentora de jóvenes mujeres en campos STEM. Lo que comenzó como charlas ocasionales en Stanford evolucionó a un rol más formal, con presentaciones regulares en escuelas y conferencias. Me esfuerzo por ser franca sobre los obstáculos que enfrenté, incluido el apoyo familiar que nunca tuve. El éxito no es solo cuestión de inteligencia o buenas ideas, les digo a estas jóvenes. Es persistencia, frente al desaliento. Es creer en tu trabajo cuando otros aún no ven su valor. Después de una de esas charlas, una joven estudiante me abordó con lágrimas en los ojos. «Mis padres piensan que la ingeniería es una pérdida de tiempo para las mujeres», dijo. «Solo pagan mi educación porque esperan que eventualmente me cambie a negocios o educación». Me reconocí en sus palabras, en el dolor de tener tus sueños desestimados por quienes deberían apoyarlos. «Su visión limitada no define de lo que eres capaz», le dije. «Usa sus dudas como combustible para tu determinación». En cuanto a mis padres, continuamos reconstruyendo la confianza con cautela. Ahora nos visitan cada pocos meses y cada vez la interacción es un poco más auténtica, un poco menos tensa. Todavía a veces caen en viejos patrones, comparándome,
con Ethan o mostrando sorpresa por mis logros, pero se corrigen más rápido, y el esfuerzo genuino importa. Te fallamos, dijo mi padre durante su última visita, una frase que habría sido impensable viniendo de él hace 3 años. Yo estaba tan segura de saber cómo lucía el éxito que no pude ver el brillante camino que estabas forjando. Lo siento, Abigail. La disculpa no fue perfecta, y llegó años, demasiado tarde, pero fue sincera, y en esa sinceridad encontré algo inesperado. No la vindicación que una vez anhelé, sino una paz tranquila con el pasado que me permite avanzar sin su peso. La mayor lección de este viaje no trata sobre venganza ni demostrar que otros estaban equivocados, aunque ciertamente lo hice, sino sobre el poder de definir tu propio valor cuando otros no lo ven. Se trata de persistir, no porque necesites mostrarles que estaban equivocados, sino porque sabes que tú tienes la razón. Si estás viendo esto y te sientes no reconocido, menospreciado o ignorado por quienes deberían apoyarte, recuerda esto. Su incapacidad para ver tu potencial no dice nada sobre lo que eres capaz de lograr. Deja que sus dudas alimenten tu determinación en lugar de disminuir tus sueños. La respuesta más poderosa a quienes no creen en ti no es un enfrentamiento enojado, sino una excelencia silenciosa y constante que habla tan fuerte que no tendrán más opción que escucharla. Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios abajo. ¿Alguna vez te han subestimado familiares o amigos? ¿Cómo respondiste? ¿Y qué aprendiste de esa experiencia? No olvides darle me gusta y suscribirte si esta historia te ha resonado, y compártela con alguien que pueda necesitar este mensaje hoy. Gracias por escuchar mi historia, y recuerda, la validación más significativa es la que te das a ti mismo, mediante la perseverancia y la fe inquebrantable en tu propio potencial.